preguntas y acaba de subir la película. ¿Podéis acabar de explicar lo que habéis apuntado un poco en la presentación de cómo nació el proyecto de la película? Que llama un poco la atención, porque realmente en el cine español no existen muchas películas de este tipo, de biografías de grupos de pop o de rock, que el cine americano está un poco más habituado, ¿no? ¿Cómo os metisteis en el lío este de Discoiza Loconia? Bueno, Quique lo he explicado un poco antes, pero es literal que nuestra compañera Ana Lleras nos pasó un artículo que hablaba de este tema, ¿no? Y eso fue un poco el detonante de todo. Y entonces empezamos Quique y yo con la historia, pero resulta que Kiko, a la vez, sin haber hablado con él, había iniciado el mismo proceso y él había comprado los derechos, lo había hecho como mejor que nosotros, ¿verdad? Lo había hecho como se tiene que hacer. No, que va. Un actor me cuenta esa historia y cuando yo empiezo a desarrollar esto ya tomo contacto con Xavi, que estará por ahí al fondo. Kiko, te quiero. Xavi. ¡Bravo, Xavi! Claro que formaron parte de todo del proceso. Y me entero que Quique estaba desarrollando por su lado también este proyecto. Y digo, coño, pues lo hacemos juntos, ¿no? Y entonces, bueno, pues surgió así, de una forma absolutamente casual. Yo bueno, Alberto, muy mediterránea, ¿no? que es, bueno, nos conocemos unos 20 años ya, me dice, coño, ¿qué está desarrollando un proyecto de locura? Y digo, joder, pues lo hacemos juntos, ¿no? Y así fue. Sí, fue literalmente así, de manera mediterránea. Los yankees creo que no lo hacen de esta manera. Y es verdad que no hay biopics de bandas musicales en el cine español. Bueno, eso es verdad, ¿no? Y es una responsabilidad, encima, bueno, que estén aquí presentes, bueno, José Luis y el resto del grupo, que lo hemos hecho con todo cariño, pero que es una responsabilidad muy grande porque al final, dentro de que, bueno, bueno, eso que es una responsabilidad y la verdad es que, bueno, desde todo el cariño hemos hecho esta película y espero que les haya gustado. A diferencia del documental, habéis dejado lo experimental para hacer un comedia. Yo creo que incluso me recuerda a películas de Martin Scorsese. Y quería preguntaros aquí, miembros del equipo de Locomía, si habéis contado, o sea, si os han ayudado, si habéis contado con ellos, ha habido feedback con el grupo y bueno, y si, como que no sé si es la primera vez que ven la película o si se han sentido satisfechos. Y muchas gracias. Esto sí, la verdad es que desde el principio la idea era conocerlos a todos y bueno, el esfuerzo era pues, que la película estuviera cercana a, dentro de que es una versión bastante poco libre de los hechos, pero que sí que tuviera una cercanía a todos ellos y bueno, empezamos por Xavi Font y por Manolo y todos los demás, todo con José Luis y bueno, ha habido una relación y luego los actores también han trabajado con ellos, los han conocido tal y bueno, sí que han estado formando parte de todo el proceso de alguna otra manera. Sorprende, a mí por lo menos me ha sorprendido, a priori piensas Locomía, piensas fiesta, frivolidad, pero luego la película tiene un pozo como de amargura y tristeza que a mí por lo menos me ha resultado inesperado, ¿no? ¿Podéis comentar algo de esta amargura, la tristeza que desprende la película en algunos momentos? Sí, al final es una historia de un ascenso y una caída, ¿no? Entonces el amargor tiene que estar porque al final hay una idea de un juguete roto, ¿no? Yo creo que cada uno de los protagonistas que hoy están aquí seguramente han pasado por esa sensación, la hayan superado o no. Han pasado por el hecho de haber sido el primer grupo español o de los primeros grupos españoles que realmente tenían un éxito constatable en Latinoamérica. Después llegarían Héroes del Silencio, Mecano, muchos otros, pero los primeros o de los primeros fueron ellos. Entonces sí que de pronto haber vivido eso y que el grupo de alguna manera pues, se malograse o no supieran seguir con ello, pues evidentemente tiene un punto de amargor. Yo creo que sí que aún eso, nuestro acercamiento, que era un acercamiento fresco y por eso la gente pues, lo pasa bien, se ríe, tiene más de ternura que de amargor, creo. O sea, creo que hay algo de expiación de los pecados en los finales que tiene la película, ¿no? En la comprensión de que de pronto la visibilización de la comunidad LGTB es esencial para que no se siga perpetuando en el mercado el hecho de que alguien tenga que esconder lo que es, como el hecho de que las dos personalidades fuertes, los dos de los fuertes de la película, de alguna manera entiendan la posición del otro
y la última secuencia en la cual a lo que apelamos es a los paraísos perdidos, ¿no? A cómo de pronto tú escoges una familia, esa familia de amigos en la que te puedes desenvolver con naturalidad, puedes ser honesto, puedes amar a quien quieras, puedes mostrarte como eres, pero de pronto malogras eso en busca de otra cosa, ¿no? Y esa vuelta a los orígenes, esa vuelta a la Ibiza, o que sea esa casa quemada, de alguna manera es una expiación también del pecado y es templar de alguna manera con el pasado, ¿no? Es de alguna manera paz, buscar la paz con lo que sucede en el pasado. Así que creo que dentro del melodrama y dentro de la amargor hay tintes de ternura más que otra cosa. Bueno, es que más que la historia de un grupo, a veces parece la historia de una familia. De la película se hace referencia a esto en varios momentos. Yo creo que es esencialmente eso. Yo creo que además ellos lo vivieron así. O sea, yo creo que lo que se encuentra en esa Ibiza de finales de los 80 es una burbuja en la cual había una explosión de creatividad, pero también una explosión de libertad, ¿no? En la que realmente tú te podías comportar de una manera que no podías comportarte en el resto del país, ¿no? O sea, que sí que pasaba en algunos barrios de Barcelona o de Valencia o de Madrid, pero que esencialmente el país estaba todavía en una época, obviamente, de transición, se llama transición por algo, ¿no? Y eso fue lo que nos interesó, ¿no? Realmente de la historia. Cuando hablaba del artículo que nos enseñó Ana aquel día, lo que nos llamó la atención realmente es que apelaba a eso, ¿no? A un grupo de gente joven, que podríamos ser cualquiera de nosotros, que buscaba así elegir a su propia familia y que a partir de allí lanzaba sus sueños y a ver lo que viene después. ¿Fue verdad el complot de las fans en contra de los Lo comía Patito? Todas las anécdotas que hay de la película pasan por ser verdad. O sea, son verdad. La cosa es que la grandilocuencia de cómo contamos la película es una película adaptada del 2024, los shows son los del 2024 y los decorados o vestuarios son los del 2024, pero las anécdotas, hasta 100%, ¿no? Son anécdotas reales. La verdad es que ahora ya nos acordamos cuáles son reales o no, ¿no? Ni idea. Pero esa fue real. Pero es divertido que también el tema del juicio, bueno, del proceso de mediación da una visión poliédrica y cada uno tiene una verdad alrededor del mismo hecho, que eso es muy divertido también porque al final, bueno, como es la vida, ¿no? Cada uno tiene su forma de entender lo que ha pasado de una forma particular, ¿no? Y en la visión de cada uno, pues en la película también va así, ¿no? Mi pregunta no es solamente a nivel de Lo comía, pero más a nivel del productor, que es un poco distinto y parece mucho a, por ejemplo, lo que ha pasado en los 90 con el productor de Milli Vanilli, por ejemplo. Es un poco distinto del productor de Elvis, que estaba tratando muy mal como a su protagonista. ¿Qué opináis un poquito de esos productores, del ángulo que habéis dado al productor del grupo Lo comía en este caso, que es más, que entiende lo que está pasando y que al mismo tiempo piensa también a su propio dinero y negocio? Yo creo que el sector que ha aplaudido la pregunta no ha entendido la pregunta. Ha aplaudido Xavi Font, ¿eh? Por eso lo digo. Ha aplaudido por el interés económico de... Sí. Sí. Yo creo que lo que se evidencia en la película, puede que suceda en la realidad o no, es un choque de dos maneras de entender la vida directamente, ¿no? Hay una manera caótica, muy intuitiva, muy festiva, muy lúdica de entender la vida, y hay otra manera de entender la vida según una rectitud, según un control, según una estrategia. Esto puede ser aplicable a la música, como es este caso, o cualquier otra faceta de la vida, ¿no? El primer caso hace una vida entretenida y a veces corta, y en el segundo caso pues la vida es un poco más aburrida y un poco más larga. Y ese es el choque de tener que hay en los personajes que nosotros hemos expuesto, en el caso del personaje de Alberto Amán y de Jaime Lorente. Nosotros no queríamos dibujar un protagonista y un antagonista, un héroe y un villano. No teníamos ningún interés en eso porque las razones por las cuales el grupo se malogra están, creo, bien expuestas. Es decir, hay una no entender que teníamos entre manos, ¿no? Y lo que hablábamos antes, de alguna manera esa gallina de los huevos de oro se mata en un momento crucial, que es el momento en el que el grupo está a punto de desembarcar en los Estados Unidos, en el mercado latino, cuando ya había sido muy exitoso en el mercado latinoamericano. Entonces no nos interesaba decir que Gil era un villano
o que Xavi Noviano. Creo que la importancia de también tomar distancia respecto a los personajes, en nuestro caso, como creadores, es el haber creado personajes humanos, con sus luces, con sus sombras, y tienen muchas luces y tienen muchas sombras. Y eso creo que hace muy interesante a estos personajes, ¿no? Es decir, evidentemente Gil tenía más conocimiento del medio, evidentemente, es una evidencia. Él había sido un astro ya de la música cuando Locomía llega a sus manos o cuando él decide apostar por Locomía. Pero hay algo de la intuición de Xavi y compañía que toma prestancia al grupo, ¿no? Lo que Gil habla en la película, que es la puesta en escena, pero yo creo que trasciende más. Tiene que ver con un alma, tiene que ver con una manera de afrontar la vida, tiene que ver con ganas de imponer tu realidad, y que esa realidad puede puede confrontarse a la del resto de realidades. Yo recuerdo perfectamente el primer día que vi a Locomía, porque tengo esa edad, en un fin de año, y está mi hermana por ahí, por ahí también, y recuerdo perfectamente que después de Camarón o de una completa salieron los Locomía, y lo primero que pensé ¿es en serio? Esta cosa entre la genialidad y la horterada, ¿es en serio? O sea, quiero decir, era muy impactante, o sea, rompía muchas formas que se salían de la norma. Y eso, lo esencial que nos ha llevado también, ¿no? a bucear algo en la nostalgia que teníamos de aquella época, no solo por los Locomía, sino por una tradición musical, por el techno dance, por el italo disco, por una música que se empezaba a imponer y que ha dado un pie al techno tal como lo conocemos hoy en día. Sí, yo quiero añadir que a nivel de dramaturgia tuvimos tuvimos conflicto, ¿no? Sobre cómo enfocábamos, protagonista, antagonista. O sea, eso estuvo sobre la mesa y hubo discusión, hubo debate, y al final acabamos decidiendo que ni buenos ni malos, que esto no era una historia de blancos y de negros, sino que era una historia de personajes complejos, y creo que eso es lo que queda en la película al final. Desde el principio teníais la estructura esta del encuentro judicial, en el que a través de eso es increíble porque eso estaba de base, y nos habían dicho que estaban haciendo un documental, ¿no? Pero nosotros no lo habíamos, evidentemente no se había estrenado, no sabíamos nada, y de hecho Quique y yo acordamos no ver el documental hasta entregar la última versión de guion a producción para rodar. O sea, sí que nosotros habíamos comprado la idea de la excusa de la mediación, porque te proporcionaba la posibilidad primero de correr muy rápido a la hora de preguntas y respuestas, ir a las zonas de interés, y después porque los biopics, es decir, las películas basadas en la vida de alguien, en general la vida no es muy dramatúrgica, ¿no? Es decir, la vida en sí no tiene un sentido férreo como tienen las películas, ¿no? Las películas tratan de resolver una pregunta, ¿no? ¿Conseguirán nuestros protagonistas salir de la nave espacial antes de que se agote el oxígeno? ¿No? Por ejemplo, la vida no tiene ese serie de preguntas, pero el hecho de preguntarte quién es el padre o la madre de Locomía sí que era una pregunta que era interesante resolver. En general, Dios no es muy buen dramaturgo, ¿no? Total. Entonces, bueno, pues encontramos ahí como una buena excusa para contar la historia. Me ha encantado, o sea, preciosa. Quiero decir que tuve la suerte de estar en el rodaje y mis dos hijos salen en la peli, y bueno, o sea, qué preciosidad. El momento, niños, es poco, pero ha sido precioso. Os doy las gracias porque la verdad que le habéis dado, se nota el cariño que le habéis puesto, y sobre todo me ha gustado mucho, pues no sé, cómo tratasteis a los niños, por ejemplo, en el rodaje. O sea, fue muy bonito con una coach, o sea, eso... Así nos despegamos, ¿no? Sí, no, o sea, estuvo muy bien, la verdad, lo agradezco. Y me ha gustado mucho el momento final, cuando los dos hermanos se reconcilian. Me ha tocado mucho el corazón porque, bueno, creo que al final es bonito, ¿no? Reconocer a la familia, y creo que esa parte de la película es muy importante, ¿no? Porque al final ellos eran una familia como Locomía, pero al final los dos hermanos, me ha gustado mucho eso. Entonces, solamente quería felicitaros. No hay preguntas. Muchas felicidades. Primero que nada, me parece una película llena de colores, de carisma, que muy linda, la verdad, la he disfrutado. He disfrutado del ánimo de este lado aplaudiendo, al terminar, yo estaba bailando aquí sola. La verdad que está muy preciosa la película. Y yo tengo una pregunta en especial para los actores. ¿Qué les ha parecido trabajar con latinos? ¿Lo han disfrutado? ¿Han sentido ese sabor que se vive? ¿Qué les pareció en realidad?
A ver, en mi caso, era para que me partiesen la cara. Entonces, la chica era majísima, la verdad. Más allá del puncheto que me metía, nos lo pasamos muy bien. No sé qué más decirte. O sea, es que Javier Morgade hace de Luis Juan, ¿no? Porque como hoy no está rubio, lo veis, ¿no? Es el hermano de Xavi. Y ese personaje que eran las mexicanas al final de la peli. O sea, que él tuvo un poco de tensión con el mundo latino. Bueno, en el caso de mi personaje, Juan Antonio Fuentes, fue súper querido por Latinoamérica, ¿no? Yo creo que él alucina, es el primero que alucina de alguna manera cuando llegan a Argentina, y yo personalmente me siento muy querido también por esos países. Es una pregunta para los actores. ¿Cómo interpretar a gente real? Y sí, bueno, creo que han dicho que los conocisteis, cómo fueron a hacerles y cómo es interpretar a alguien que es verdad. Y que puede ver vuestro trabajo después. A ver, yo sí que pude hablar con Luis antes de empezar a grabar y sí que cogí cosas como de él, pero realmente en el guión nos distanciábamos de ellos, no teníamos que hacer una representación fiel de cómo eran estas personas, no es un biopic como tal. En el guión cada personaje también tenía que cumplir una función, digamos, o tenía un color distinto. Entonces, a lo mejor sí que podíamos coger cosas de ellos para crear al personaje. A mí, por ejemplo, de Luis me llamó mucho la atención cómo me contaba las cosas, algo muy enérgico, muy impulsivo, y eso sí que lo quise trasladar al personaje, pero nunca fue una preocupación, una responsabilidad que fuese todo fiel a lo que él había vivido o cómo él lo habría vivido. Sí que tengo entendido que Luis vivía con mucha pasión su arte, con su forma de hacer, y eso creo que está, pero por ejemplo no creo que Luis fuese una persona que si una zambaja y le revienta la cara, reaccione como el personaje reacciona en la película. Entonces bueno, era un poco un mix de todo, no existía esa gran responsabilidad por representar su vida tal cual. Claro, en mi caso yo no tuve la oportunidad de conocer a Juan Antonio durante el proceso de rodaje y de preparación del personaje. Justamente lo conocí, es como algo simbólico, algo muy bonito. Lo conocí justamente el último día de rodaje y nada, fue como pues, muy especial, ¿no? Poderle conocer y poder charlar también como para poder cerrar de alguna manera esa etapa, el personaje y la etapa de la película, del rodaje. Quise como de alguna manera también pues, poderle conocer, pero mirando algunas entrevistas, miré sobre todo también cómo bailaba, cómo era él bailando, qué personalidad, qué punto tenía dentro del grupo, desde el baile, porque creo que también para ellos era muy importante la expresión corporal, o sea, era una parte más de su personalidad entonces quise como empaparme un poco de eso, pero sobre todo también como agarrarme también al texto y encontrar como ese equilibrio, ¿no? de lo que había por texto y también lo que de alguna manera me había podido expresar Fuentes pues con esos vídeos, esos bailes, y encontrar ese punto de equilibrio. Y de alguna manera también yo creo que él es una persona que es pura luz, es entusiasmo, es espontaneidad y bueno, quise como trabajarlo desde ese lugar también. Bueno, la película me ha encantado, la verdad. Sé que está hecho de hechos reales, pero ¿qué parte de esa realidad que habéis plasmado en la pantalla? Quiero saber si hay algo también un poco de imaginación, de fantasía, de inventado. No sé si me expreso bien. Perfectamente. ¿No me expreso bien? Sí. Ah, perfecte, pues era això, gràcies. Expresas perfectamente. Bueno, esencialmente hay un momento en el que Marta y yo, en el desarrollo de la escritura de este guión, nos damos cuenta que sin querer estamos provocando que la película se comporte como se comporta una película de ficción.
y que eso se traslada a que los personajes tienden a ser arquetípicos, es decir, tienen rasgos de carácter muy abusados como personajes de comedia. No es que sea una comedia al uso, porque hay tintes de melodrama, pero sí que queríamos que de alguna manera hubiera un universo variado de personajes, y eso indefectiblemente es en lo que más hay invención. Es decir, el Fuentes Real no es tan torpe como el Fuentes interpretado en ocasiones por Albert Baroy, que es muy gracioso. Y así con el resto de personajes, es decir, el personaje de Jaume, que era Francesc Picas, Dios lo tenga en los altares, es un personaje que no era tan cínico. O sea, cada uno de los personajes se comportan desde una perspectiva, por decirlo así, de personaje arquetípico cómico, y eso es lo que más hemos inventado. Así como las anécdotas, pues creo que la mayoría de ellas pasan así, es verdad que son más grandilocuentes en la película de lo que pasan en realidad, pero no, serían en el diseño de personajes, ¿no? Y a nivel estructural, al final estamos resumiendo un montón de décadas, un montón de tiempo, ¿no? En un corto periodo de lo que engloba la película. Y entonces en Locomía hay otros miembros que entran y salen, y estructuralmente en la película esto no cabía, y hay gente, Santos y otra gente que estuvo en Locomía realmente que no sale en la película, porque claro, presentar a un personaje en el tercer acto o a mediados del segundo, pues no acaba de funcionar. Entonces, ¿no? Un poco adaptar la vida a lo que es una película de 1 hora y media, no sé, lo que cuenta aquí que de los personajes, pues ha hecho que tuviéramos que dejar cosas fuera, porque básicamente no cabían, ¿no? Algo así. Felicidades por la película. Una pregunta, me gustaría saber cuál fue la escena que más os costó rodar y interpretar. El salto a la piscina. Porque nadie se lo esperaba. Era tarde ya, hacía frío. No todo el mundo sabía si íbamos a saltar o no. Una peluca voló. No sé. Mi peluca, correcto. A ver, difícil como de costarse conectar con algo, yo creo que tampoco... No, yo creo que para nosotros fue un reto, más, o sea, una dificultad, más que dificultad, reto, el hecho de aprender esas coreografías y de usar el abanico, bueno, al final eran entre unas 5 o 6 coreografías que nos pusimos a ensayar durante 2-3 meses, y fue un reto total. O sea, ninguno de nosotros somos bailarines, entonces estuvimos ahí como trabajando fuerte con Toni Espinosa, un coreógrafo increíble que tuvo mucha paciencia con nosotros, y fue como, personalmente yo creo que fue como el reto de la película. Aparte de... Eran ellos, ¿eh? O sea, quiero decir que esto me lo han preguntado en las entrevistas, que quiero decir que no hay dobles, que bailan ellos. Yo es que todavía veo la película y digo, coño, qué bien bailan. Y como bien decía Albert, pues fueron 2 meses de mucho trabajo. Es decir, también es una cosa muy bonita, ¿no? Cuando un intérprete siente fragilidad acerca de una actividad, pone mucho empeño en eso, porque a ver si voy a hacer el ridículo, ¿no? Y está muy bien sacado adelante. Comentaros en la secuencia musical, aparte de las coreografías con los abanicos, hay la secuencia musical cuando empiezan. Sí. Es un momento muy chulo de esa especie de baile. Sí, de los tibis. Sí, o sea, ahí había una búsqueda por nuestra parte de tener algunas escenas que fueran de musical clásico, ¿no? Y entrábamos en eso, en el tema de la drogadicción, una manera de entrar en ese tono un poco más fantástico, más loco. Sí. Y los detalles de grafismo estaban desde el principio del proyecto, también están en guiones, se van introduciendo. Normalmente en nuestras pelis tendemos a trabajar con universos visuales que están muy dibujados, no me quiero tirar el pegote, lo hemos hecho siempre así. Entonces sí que hay un desarrollo por un lado de lo que es la cuestión dramaturgica, que es una cuestión literaria, y en paralelo, y esto bien lo sabe Marc Mateo y el equipo que está por allá, el director de arte, y tendemos a en paralelo empezar a dibujar lo que son los conceptos de la película y entender cuál es el ámbito visual y sonoro en el que se va a mover la película. Esta es una película que cuenta unos 80 y unos 90 inexistentes.
no son un calco, no es una película documental, es una revisitación de esos 80 y esos 90 de nuestra parte. Y eso significa que tienes que dibujar todos esos decorados, tienes que dibujar... Y en ese camino nos dimos cuenta que había en lo craft, en la cosa hecha a mano, en lo analógico, algo que queríamos subrayar muy potente. O sea, esa gente que está conformando esa familia, esa comuna en Ibiza, no es una comuna tecnológica, es una comuna de recortar, de coser, y en esa idea de la ilustración tan potente, nos basamos mucho para poder viajar, para explicar que aquí hay gente que tiene una naturaleza y una imaginación muy alocada, muy viva, ¿no? Al final, sí, es evidente que esta es una historia azarosa de gente que no quería dedicarse a la música, que se acabó dedicando a la música, pero sí tenía una pulsión artística. Y para nosotros era muy importante contar eso, que hay una imaginación desbordada y que esa imaginación desbordada acabó en el mundo de la música sin querer, pero que esencialmente estaba preparada para abordar muchas disciplinas artísticas, desde seguramente el amateurismo, no lo profesional, pero aún así con brillantez. Felicidades, me ha encantado. Mucho más que una pregunta, es una curiosidad. Yo soy brasileña y yo me acuerdo que tenía como 6 años cuando he visto a Locomía en la tele. Se fueron al programa de Xuxa. Y creo que fue mi primer contacto con la cultura española, porque me acuerdo que mi libro está bonito y me llamó mucho la atención los colores. Y yo me quedé, no sé, mucho tiempo molestando a mi mamá para me comprar un abanico. Entonces es más para compartir que ha marcado mi infancia. Me acuerdo con mucha fuerza cuando he visto la película y he dicho, Dios, tengo que ver. Y bueno, aquí estamos, entonces felicidades. Muchas gracias. Sí, yo creo que es algo que explica la película, pero que vale la pena repetir, y es que mucha gente en nuestro país no sabe hasta qué punto los Locomía fueron exitosos en Latinoamérica. O sea, uno de los primeros tours, y fíjame los Locomía que están aquí, solo en Argentina estuvieron 3 meses. O sea, rulando. O sea, que quiere decir que realmente estamos hablando de un éxito muy importante y no somos conscientes. Bueno. Ahora te sentís mal. No lo había visto. Yo quería preguntar que si las escenas esas de drogarse y esas cosas fueron... Son drogas reales. ¿Fue muy difícil de grabarlas o fue tal cual la primera escena? ¿Cómo has preguntado, perdón? Que si fue muy difícil grabar las escenas estas de... Bueno, sexo y drogas. Pues se grabaron tal cual o fue muchas escenas y tomas y tal. La verdad es que no. Tuvimos cierta tranquilidad. No, fuera coña. Por ejemplo, la escena de la fiesta cuando están recién llegados a Madrid, que es un desfase, es un fiestón, esa se hizo a una sola toma, porque nos cargábamos el set, entonces no había opción de volver atrás. Entonces era cámara fija, que con 15 minutos, 20 minutos, 25, teníamos como una escaleta, como unos pasos por los que ir pasando unas fases, ¿no? Como que iba evolucionando el nivel de atención, digamos. Difícil no, fue muy divertido. Yo me lo pasé pipa. La película tiene muchas zonas frescas y tiene mucho de comedia, y mucha de la comedia vive de la pura improvisación. La secuencia de los padres, de la llegada de los padres, es una secuencia casi 100% improvisada. Y la secuencia esa secuencia, la secuencia del despiporre, de la orgía en Madrid, digamos, la secuencia también improvisada, es decir, no la habíamos ensayado, sabíamos por las estaciones que, como bien decía Javi, por las que teníamos que pasar, y las íbamos cantando, poníamos música y después sabíamos que eso iba a ir acelerado. Pues claro, había personalidades que se iban a desnudar, pero no sabíamos lo que iban a hacer. Entonces, explícalo tú. Bueno, pues había tan poco control, podemos decir,
que uno de los figurantes que estaban desnudos 100%, en un momento dado se me subió a la chepa. Y yo de pronto sentí algo aquí. Y fue una pena que eso no acabara en el montaje, la verdad. A ti te lo dije, digo, ya que ocurrió, ¿no? Móntalo. Sí, de hecho... Tienes razón, fue duro. De hecho, esta misma personalidad, esta misma persona, pues estaba Jaime Lorente en el sofá y entonces le viene, el culo aquí delante, cosa colgante, y de pronto nos miramos todos diciendo, ¿esto dónde va? Bueno, pues para que sepáis, sabéis que después llega Vito Sanz, que es un genio de la comedia, y entra en la fiesta. Todo eso es pura improvisación. No iba a entrar Vito Sanz a hacer eso. O sea, todo el tema de que de pronto íbamos cantando, ¿no? Vito, te llaman por teléfono. Es tu hermano, entonces contestaba, ¿no? Y entonces venía Jaime y me daba una raya. Todo eso es sumamente gracioso, a mí me parto la caja cada vez que lo veo. Pues surge de estar conectado, de la pulsión del momento y de llevar 20 minutos rodando y estar absolutamente metidos en la fiesta. Nadie estaba, a ver, ahora es en serio, nada está prohibido. Eso es lo más evidentemente, no está prohibido, lo sabemos todos, los alcoholes en los rodajes. Es decir, el subidón era puramente interpretativo. Pero realmente había un subidón, había un coloco, ¿no? Sí, sí. Estaba ahí por ahí Marc Mateu, director de fotografía de la película, con el sobrenador, por cierto. Ya estoy así de cansado. Y recuerdo que estaba como al lado de la cámara y no podía aguantarse los lagrimones en esa secuencia llorando de la risa. O sea, que realmente estábamos todos muy conectados en ese momento. Bueno, lo tenemos que dejar en ese momento ágil, digamos. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias a vosotros por estar aquí con el festival, por tener la oportunidad de presentar la película y nada, muchísimas gracias y hasta otra.